Hola, ¿qué tal, iglesia? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bonito domingo para todos. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a dar inicio en esta mañana. Vamos a hacer una oración para dar inicio y poner todo en manos de Dios. Es un día muy especial, así que vamos a dar inicio. Señor, te damos gracias en esta mañana, realmente por la vida y la salud que tú nos regalas, Padre. Gracias por permitirnos llegar a tu casa. Gracias por tenernos juntos como familia. Esta mañana ponemos esto en tus manos, Señor, que todo cumpla el propósito por el que tú nos tienes aquí. Háblanos, permítenos adorarte, Señor, sentirte. Permítenos entender lo que nos vas a hablar en tu palabra. Y ayúdanos, Padre, a poder adorarte como tú te lo mereces. Te damos gracias, te amamos y te decimos en esta mañana juntos como iglesia, amén. Al Dios que fue, cantamos al Dios que es, cantamos al Dios que por siempre será. Él libra de la prisión, Él abre el mar en dos. Mi Dios tiene la victoria. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor. Y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor. Y no callaremos, hoy te adoramos. Hoy te adoramos. Cantamos al Salvador, al Dios que puede salvar. Cantamos al Dios que siempre nos guiará. En la cruz Él se entregó, con poder resucitó. Mi Dios sigue abriendo tumbas hoy. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor. Y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor. Y no callaremos, hoy te adoramos. Escucha esto, iglesia. Fuimos mendigos, ahora hijos del Rey. Fuimos esclavos, hoy libres en Él. Nos ha aceptado, salvado por su gracia fiel. Que su casa le cante a Él. Declaramos, fuimos mendigos, ahora hijos del Rey. Fuimos esclavos, hoy libres en Él. Nos ha aceptado, salvado por su gracia fiel. Que su casa le cante a Él. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor. Y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor. Y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor. Y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor. Y no callaremos, hoy te adoramos. Hoy te adoramos.
lo declararé. Eres la luz, vences tinieblas, nada te para. Eres el Dios de promesa, se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga, eres el Dios de promesa. Viene el Rey, prepara el camino ya. Todo miedo huirá. Cadenas rompió, Cristo dio libertad. Resucitó y aquí está. Eres la luz, vences tinieblas, nada te para. Eres el Dios de promesas, se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga, eres el Dios de promesas. La oscuridad no prevalecerá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy, no fallarás, nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy, no fallarás, nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. Eres la luz, vences tinieblas, nada te para. Eres el Dios de promesas, se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga, eres el Dios de promesas. Eres el Dios de promesas. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Declaramos, hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que él puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui, y una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hubo uno más entre las llamas.
uniste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré y yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que él puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán y nada nos separa, nada nos separa. Oh. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre está. Declaramos esto una vez más, iglesia. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán y nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que él puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Qué fácil es cantar esas letras, ¿verdad?
pero el reto es cuando realmente estamos entre las llamas, cuando estamos en esas aguas que se mueven y no encontramos la paz. Esta canción dice: me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Esto lo cantamos con fe, porque no va a ser fácil la batalla ni la prueba, pero esta alegría y esa paz la encontramos cuando sabemos que Él está en medio de las llamas con nosotros, que está en medio de ese barco que se mueve mucho. Y declaramos con fe: habrá uno más entre las llamas, porque aunque no lo veamos, Él está junto a nosotros. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que Él puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque en medio de las batallas, en medio del fuego, Él está con nosotros. Dice la palabra de Dios en Daniel 3. Después de haber tenido un sueño, Nabucodonosor, que era el rey allá en Babilonia, él tuvo un sueño y Daniel pudo interpretarlo. Nadie más pudo interpretarlo. Pero en vez de él darle gloria a Dios diciendo: me has revelado, Señor, lo que viene a futuro, Nabucodonosor endiosó ese sueño de tal manera que mandó construir un ídolo de la misma imagen que él había visto en el sueño. Dice la palabra de Dios en Daniel 3 lo siguiente: y mandó reunir el rey Nabucodonosor a la gente e hizo una estatua de oro cuya altura era 27 metros y una anchura de 2 metros, y la levantó en la llanura de Dura de la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, intendentes, gobernadores, consejeros, tesoreros, los jueces y oficiales y todos los gobernantes de la provincia, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y la historia dice entonces que mandó Nabucodonosor que cuando tocara la música, en ese momento todo mundo se arrodillara y adorara a ese ídolo que él había mandado construir. Y estaban los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos no se rindieron. Toda la multitud de gobernantes, los de las provincias, se arrodillaron cuando tocó la música. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, no se arrodillaron. Y en ese momento fueron a avisar a Nabucodonosor: no se han arrodillado estos judíos que están aquí. Fueron con él, dijo: les voy a dar una oportunidad más, va a empezar a tocar la música. Si ustedes no se arrodillan, serán echados al horno de fuego. Y en ese momento ellos dijeron: ahórrate el camino, rey. No nos vamos a rendir a tus dioses, solo seguiremos al Dios de los ejércitos, al creador del universo, y jamás nos vamos a rendir a tus dioses. Él tocó la música, mandó tocar la música de todos modos, y como no se arrodillaron, los metió al horno de fuego. Y de esto trata la canción: Sadrach, Mesach y Abednego en un horno 7 veces más caliente de lo normal por el enojo de Nabucodonosor. Y de repente apareció ahí alguien que era como un ángel de Dios. Era un ángel de Dios. No se quemó ni la ropa ni ellos, ni siquiera olía quemado. Y eso fue un milagro tan grande porque decidieron
los siervos de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, no arrodillarse ante los ídolos que este mundo pone. Y ese llamado para ti, para mí el día de hoy, cuando cantamos Uno Más Entre las Llamas, recuerda que Dios está contigo en medio de cualquier situación. No nos rindamos ante los ídolos de este mundo, solamente adoremos al que vive y reina por los siglos de los siglos, a Cristo Jesús. Te damos gloria. Vamos a declarar esa parte una vez más. Uno más entre las llamas. Oh sí, Señor. Aleluya. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más entre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Te exaltamos, Señor. En las batallas, porque conmigo ahí estarás. Y una vez más. Alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Sí, Señor, te exaltamos. El que ha vencido y ha venido a vencer. Nombre sobre todo nombre. Te exaltamos, precioso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar unos por otros. Padre Celestial, gracias, Señor, por las personas que están a mi alrededor, por mis hermanos, hermanas que están a un lado, atrás, enfrente de mí, Señor. En el nombre de Jesús pido tu bendición en sus vidas. Pido, Señor, que tu provisión esté abundante, tu sanidad en ellos, Señor, sabiduría para tomar decisiones, tu reposo también esté en ellos. Como dice tu palabra, creemos que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y así oramos, Señor, en esa voluntad tuya, para que la bendición esté presente siempre en mis amados hermanos. Los que están conectados en línea también, Señor, oramos a favor de ellos. Que venga tu bendición y que la fe crezca de tal manera como lo hemos cantado, Señor. Que nos alegremos en medio de la batalla, porque tú estarás siempre en medio de nosotros. No temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, Señor. Escudo y adarga es tu verdad, porque tú eres escudo alrededor, porque tú eres el que levanta nuestra cabeza. Torre fuerte eres tú, Señor. En ti confiamos, en ti esperamos, Señor. Gracias, precioso Dios. Amén, amén. Dale un buen saludo a los que tienes cerca de ti. Dios les bendiga. Qué bendición. Qué precioso es nuestro Dios, ¿verdad? Poderle adorar, estar reunidos en su nombre, es algo que no tiene comparación, ¿verdad? Él nos ha creado para estar con Él y para también convivir unos con otros, para bendecirnos unos a otros. Qué bueno es estar aquí. Bien, pues hoy tenemos una continuación del tema de la semana pasada. ¿De qué compartimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? Más o menos la temática, ¿no? ¿Cómo? Uno más para Cristo, ¿verdad? Hablando del tema de evangelismo, ¿verdad? De llevar el evangelio a otros. Pues hoy continuamos con lo que la Biblia también nos enseña, que es algo muy importante, que es el discipulado. El tema de hoy es la tarea restante. La tarea restante. Vamos a ver entonces en la palabra de Dios y tratar de ver que hoy tenemos un propósito en la enseñanza, reflexionar sobre la importancia de discipular a personas para Cristo. La importancia que tú y yo vayamos más allá de solo anunciar es lo primero. Somos mensajeros del Señor, ¿verdad? Para eso estamos, para anunciar las buenas noticias de Dios. Pero también la Biblia dice que vayamos más allá. Mientras sea posible, tú y yo podamos discipular a la gente. ¿Y qué es esto?
vamos a ver que en la palabra de Dios, ya cuando Cristo había resucitado, en esos 40 días que hemos estado mencionando muchas veces, hicimos toda una serie de afirmados en Cristo, ¿verdad? Y afirmados por Cristo. Algo muy importante que encontramos ahí en la palabra de Dios es que Cristo dio esta declaración de la llamada Gran Comisión en 2 ocasiones. Una de ellas más o menos como a la tercera semana que él había ya resucitado, y la otra unos poquitos días antes de ya terminar su tiempo en la tierra, ya una vez que él había estado resucitado y en la ascensión ser llevado a la presencia del Padre. Jesús dijo esta frase que es bien importante para ti y para mí. Vamos a leer Mateo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué declaración tan preciosa, ¿verdad? Pero también tan poderosa. Cristo está diciendo, él ya había dicho anteriormente, porque tengo toda autoridad, se me ha sido dada toda autoridad, la tengo, he retomado la autoridad que Satanás había robado en el pasado. Cristo la había ya retomado cuando venció en la cruz del Calvario. Pero aquí estamos viendo algo muy interesante. Nos dice, nos comisiona a que hagamos discípulos de todas las naciones, de todos los pueblos. No iba a haber límite a quién era accesible el evangelio, la salvación de Dios. No iba a ser solamente para unos cuantos, no iba a ser solamente para cierto pueblo, cierta raza. Era algo abierto, era algo universal para todo aquel que se acercara al camino del Señor. Así que la semana pasada leíamos Marcos 16:15, que es el llamado a evangelizar, ¿verdad? Evangelizar a toda criatura. Ahora estamos viendo este pasaje que habla del discipulado. Y notemos algo muy importante. Después de que dice que hay que enseñar y llevar a ser discípulos, que hay que bautizarlos. Por cierto, hoy tenemos bautismos, ¿verdad? En la bahía, a todo dar. Los que no sabían, pues hoy pueden estar listos para llegar ahí. Va a ser un buen momento para que varios de nuestros amados amigos y hermanos se bautizan el día de hoy. Pero fíjense, aquí habla de bautizar para confirmar, reafirmar en quién hemos creído. El bautismo es una señal, es un paso de obediencia, es una ordenanza dada por Cristo, porque nos identificamos con Él. Y entonces dice aquí, enseñemos a cumplir a las personas que les estamos dando seguimiento, que les enseñemos a que cumplan todas las cosas que Cristo mandó. Otra de las versiones dice, enséñenles a cumplir, ¿verdad? Enséñenles a seguir mis mandamientos. Cristo nos estaba diciendo, dediquen tiempo a la gente para que pueda crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Y la promesa entonces de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mundo se acabará algún día, pero lo que sigue es glorioso, porque se acaba este mundo y empieza la eternidad con Cristo. Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Cristo está preparando su regreso también. Dice la palabra que cuando todo esté listo, cuando Dios haya puesto a los enemigos, ¿verdad?, por debajo de sus pies, Dios entonces, Padre, enviará a Cristo de nuevo a esta tierra. Cristo viene por segunda vez. Vamos a ver en Romanos 10 ahora, versículo 14 al 15, algo que nos ayuda a entender más acerca de esto. Vamos a leerlo, dice así la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fíjense lo que dice aquí la palabra. ¿Cómo va a invocar a alguien el nombre del Señor si ni siquiera ha oído hablar de Cristo? ¿Verdad? Qué tragedia que hay personas en este mundo
un mundo que tiene cerca de 8,000 millones de habitantes, y se calcula que como 1,000 millones o 1,200 millones de habitantes no han escuchado nada de Cristo, ni siquiera lo han oído alguna vez. Muchos más lo han oído, pero no se les ha explicado claramente de qué trata. Hay parte de la población mundial que no ha escuchado siquiera si existe Cristo. Y aquí nos está diciendo la palabra, tenemos que anunciarlo. No van a poder invocar el nombre del Señor si no lo anunciamos. Es un proceso, si se dan cuenta, aquí dice, si no han creído, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y quién va a predicar si no preparamos a la gente? Si no los mandamos, ¿verdad? Los preparamos para que puedan anunciar el mensaje. Predicar es básicamente comunicar la palabra de Dios. Hacerlo como algo en nuestra vida, como una vivencia diaria, compartir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquí está bien claro, Dios quiere que la gente clame a Él, que la gente invoque el nombre del Señor. Vamos a leer este primer recuadro. El mandato de llevar las buenas noticias a la gente es un gran privilegio y a la vez una enorme responsabilidad de darle seguimiento. Tú anuncias que Cristo vive, tú anuncias y das testimonio, como veíamos la semana pasada. A veces no sabemos mucho qué decir, pero dice en la palabra, anuncia lo que ha hecho Dios contigo. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida, aunque no sepas mucho acerca de la palabra todavía, aunque no tengas grandes cursos tal vez acerca de conocer más de la teología, por ejemplo, de los últimos tiempos. No le hace que no sepas tanto. Tú puedes decir, como dijeron muchos en la antigüedad, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Yo solo sé que Dios me salvó. Yo solo sé que estaba en confusión y Él trajo libertad a mi vida. Eso quiere Dios que hagamos. Pero entonces, aquí viene algo muy interesante que tiene que ver, anuncia las buenas noticias con un sentido de responsabilidad, diciendo, en esto he creído. No entiendo todo, pero sé que es real, lo puedo experimentar en mi vida. Te invito a que tú también lo experimentes, ¿verdad? Esa es la invitación a las personas. Y entonces, imagínate, en un sentido figurado, es como dar a luz un hijo espiritual. El día que tú y yo le compartimos de Cristo a una persona y esa persona decide entregar su vida a Cristo, y que Dios nos usó a nosotros, es un gozo impresionante el poder llevar a alguien a Cristo. Pero cuando Dios nos da esa gran bendición y podemos ser testigos y guiar a esa persona a recibir a Cristo en su corazón, nos volvemos de alguna manera como unos padres espirituales. A lo mejor no volvemos a ver a esa persona si estamos en un lugar lejano a donde vivimos, pero Dios nos puede usar para ese gran momento. Sin embargo, la mayoría de las veces nos va a tocar llevar a personas a Cristo, sobre todo en el uno a uno, ¿verdad? En estar compartiendo de persona a persona, y también la oportunidad de no solamente haber anunciado a Cristo, sino ayudarles a crecer en su vida cristiana. Antes de esta declaración que leímos de Romanos, como nos está diciendo, es hermosa la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Vamos a ver lo que el contexto habla en Romanos 10, desde el versículo 8 en adelante. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. En este pasaje de Romanos 10, versículo 8 al 9, está la clave de cómo Dios quiere que respondamos ante una invitación para acercarnos a Cristo. Es invocando el nombre del Señor, creyendo. Aquí habla de algo muy interesante: confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, creer que ha sido resucitado, que Él vive el día de hoy, que Cristo no se quedó en esa cruz, un Cristo vivo, que la gente lo pueda creer y confesar. Y fíjense, alguien dirá, ay, pero pues todo el mundo hace eso, ¿no? No todo el mundo hace eso. Hay mucha gente que no puede confesar que Cristo es su Señor, porque Señor significa que es el que dirige tu vida, es tu líder, ¿verdad? Es tu
tu máximo respeto en la vida. Decir Cristo es mi Señor es confesarlo como la más alta autoridad y a quien yo voy a tratar de agradar siempre en medio de las situaciones de esta vida. Hay muchas líneas de autoridad. Tenemos que respetar al gobierno, orar por ellos, por ejemplo. En el caso de los hijos, respetar a los padres, obedecerles en todo, como dice la palabra. Hay líneas de autoridad en la escuela, aprender a sujetarte a los maestros, a los directores, tanto liderazgo. Pero Cristo, siendo el Señor, significa que Él está arriba de toda autoridad. Confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador también. Yo he estado presente cuando hay personas que han sido tristemente contaminadas con espíritus malignos, y cuando esos espíritus malignos toman posesión de la persona y la persona ya no está en sus 5 sentidos, sino que los espíritus malignos le están dirigiendo ese momento, no pueden confesar que Cristo es el Señor. Lo he experimentado muchas veces. Digo, confiesa a Cristo, y esa persona puede ser creyente, digamos en la parte de su intelectual, puede ser un creyente, un simpatizante del evangelio, pero si no está convertido por completo a Cristo y trae esa contaminación fuerte que a veces pasa de espíritus malignos, los espíritus malignos no pueden confesar que Cristo es el Señor. Creen en Él, saben que existe y tiemblan ante su presencia, pero no pueden confesar a Cristo siendo el Señor. Así que por eso hacemos invitación de recibir a Cristo. Más que aceptar a Cristo, hemos a veces usado un lenguaje muy al estilo de lo que nos acostumbramos, ¿no? Algunos le llaman cristianol. El lenguaje del cristianol, ¿verdad? Tenemos lenguaje como: ¿en qué ministerio estás? ¿Verdad? ¿Qué piensas de la exégesis acerca de tal? Y digo, está bien si alguien quiere usar así de elevado, pero Dios quiere que entendamos y demos a entender lo que estamos creyendo. Si tenemos mucho conocimiento, qué bueno, a Dios le gusta que profundicemos, pero hablemos de una manera sencilla, que nos puedan entender. Entonces aquí vemos, Cristo tiene que ser confesado, ¿verdad? Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Continúa aquí el relato en la palabra, ahora versículos 12 al 13 de Romanos 10. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor. Aquí no está diciendo aquellos que ya hayan tenido mucho crecimiento espiritual, aquellos que sean líderes de un movimiento o en una iglesia. No nomás ellos. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, quiero aclarar algo. La salvación, dice la palabra, pertenece a nuestro Dios. El mundo cristiano debate inútilmente sobre la salvación. De las preguntas más, disculpen la palabra, pero para mí ridículas es: ¿y la salvación qué? ¿Se pierde, se gana o qué? Ni se gana ni se pierde, ¿cómo la ven? Porque la salvación pertenece a nuestro Dios. Yo no puedo ganar algo que le pertenece a Él y que me lo regala si yo hago lo que Él quiere que yo haga, ¿verdad? Empezando con confesar mi arrepentimiento ante Él, diciendo: Señor, necesito de ti, te pido perdón, ¿verdad? Por mis pecados, por haber vivido lejos de ti. Si yo hago lo que Dios dice, y por su grande y abundante misericordia, Él me perdona. Pero la salvación la otorga Él. Y vivimos a veces en una cuerda floja, ¿verdad? El cristianismo es que perdiste la salvación hoy o la perderás mañana. ¿Cuándo será? Como si fuera una cuerda floja, y ahí estamos, ¿no? Una persona me dijo una vez: si tú tienes un mal pensamiento y en ese momento viene Cristo, ya te quedaste. Ya te quedaste. Y luego me asustaba más con el rapto, ¿verdad? El arrebatamiento. Decían: hombre, Cristo va a llegar a las nubes, se va a quedar un ratito ahí. Dice: a ver quién falla para no llevármelo. Y era un susto. La salvación es gracia de Dios. Es por fe, claro. Tiene uno que vivir, corresponder a una salvación tan grande. Dice la palabra: cuídala con temor y temblor. Claro, no es para tomarse ligeramente, pero es regalo de Dios. Regalo de Dios. No podemos hacer nada para esa salvación producirla nosotros, porque le pertenece a Dios. Hoy vamos a bautizar a varios en el nombre del Señor, ¿verdad? Vamos a bautizarlos, y eso no los va a salvar. Les advierto, la salvación no es que te bauticemos, porque si bautizarte te salvara,
entonces sería: qué buena obra hiciste, te ganaste el cielo, mijo, porque hoy te bautizaste. Pero así no funciona en el reino de Dios. No podemos producir la salvación. Dicho lo anterior, una vez salvo, porque crees en Cristo, te identificas con Él y le obedecemos bautizándonos. Es necesario bautizarnos, pero no es lo que te da la salvación, porque sigue perteneciendo a nuestro Dios. Hay personas que me han dicho: estoy muy triste porque se murió mi pariente y pues seguro se fue al infierno. Órale. Y no, y este otro sí se fue al cielo, de seguro. Era muy buena gente, nunca se peleaba con nadie, ayudaba a las viejecitas a cruzar la calle. Espérame, no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. No puedes lograr la salvación. No, el pastor de seguro se va al cielo porque mira que, bueno, no voy a decir yo, ¿verdad? Pero otros pastores, mira todo lo que hacen. No, tampoco te ganas el cielo por hacer cosas. Es regalo de Dios. Y quiere el Señor repartir esa bendición de la salvación a todo el que invoque el nombre del Señor. ¿Creen ustedes que hay gente que necesita invocar el nombre del Señor? Claro que sí. Vamos a continuar aquí en la última parte de ahora de Romanos 10 que hemos estado viendo. Leamos versículo 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe viene por el oír, y el oír la buena noticia, o sea, las buenas nuevas, el evangelio. La fe no viene porque estemos oyendo las noticias del noticiero que más te guste. Eso no nos produce fe. Es bueno estar informados, ¿verdad? No hay que estar desconectados del mundo en el que estamos. Necesitamos saber, es bueno pues ver algunas noticias, pero si te quedas 5 horas viendo las noticias, déjame decirte que tu nivel de fe, si estaba aquí, va a estar disminuyendo, ¿verdad? Otra vez la crisis económica, ¿qué va a pasar? Otra vez, o ahora salió otra variante, ahora la viruela del mono, ay no, ahora otra vez el COVID viene con más fuerza. Y es una serie de malas noticias que no nos ayudan a nuestra fe. La fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios, es decir, oír de Dios, oír de su palabra, lo que Él dice, sus promesas. Vamos a leer este segundo recuadro, por favor, juntos. El arrepentimiento y el nuevo nacimiento nos lleva a la acción, apasionados por conocer a Dios y darlo a conocer. Desde la semana pasada mencionamos este recuadro y lo traemos a luz porque va de la mano de evangelizar y discipular. Conocer a Dios y darlo a conocer. Es glorioso esto, es una maravilla de Dios. Es un milagro que en medio de nosotros, enfrente de nuestros ojos, podamos ser instrumentos de Dios para compartirle, para hablar de Él a la gente. No tenemos más que decirles. A veces nomás es decir: mira, no voy a discutir de ningún tema, no me preguntes detalles, solo sé que Dios es bueno y que Dios ha traído paz a mi vida y que estoy en un proceso que me va a llevar toda la vida. No voy a alcanzar toda la meta que yo quisiera, porque la Biblia dice que la meta es conforme a la estatura que haya en Cristo. No voy a llegar hasta allá, no me alcanza la vida para esto, pero cada día tengo que ir avanzando por la gracia de Dios a más a parecerme a Cristo. Que cada vez muera más mi yo y crezca más Cristo en mí. Veíamos una ocasión en el caso de Juan el Bautista. Él vino a ser el profeta que anunció que Cristo vendría. Y él es un ejemplo, Juan el Bautista, de la generación última, la generación de creyentes en Cristo, que estamos también para anunciar el regreso de Cristo. Así como Juan el Bautista dijo: viene pronto, prepárense, preparen camino para el Señor, arrepiéntanse, enderecen sus sendas. Todo eso que él anunció, deberíamos estarlo anunciando también nosotros, porque Cristo regresa, ¿verdad? Es bien importante esto. Pero entonces, ¿qué podemos ver en el caso de Juan el Bautista? Cuando llegan sus discípulos, él estaba encarcelado, lo persiguieron por compartir del evangelio y él estaba triste. Obviamente estar en la cárcel no es fácil, pero de repente le dicen los discípulos de Juan, le dicen: ¿cómo la ves? Tenemos competencia, lo voy a decir en forma medio mexicana o latina, ¿verdad? Nos están ganando el changarro, ¿verdad? Nos están robando el mandado. ¿Cómo puedes creer que los que siguen a Jesús se están yendo en multitudes para allá? Y nosotros que empezamos primero, Juan, oye, eso no se vale.
Y luego es tu primo, habla con tu primo, convéncelo de que le baje, ¿no? Porque había celo. ¿Y sabes lo que dijo Juan el Bautista en ese momento? A mí me queda claro. Es necesario que yo disminuya, pero que Cristo crezca. Que Él crezca y yo disminuya. El cristiano tiene que decir lo mismo. Es necesario que mi yo disminuya, mi ego, mi terquedad disminuya. Bájale 10 rayitas a tu a lo que quieras, ¿verdad? Todo lo que nos domina. Y que Cristo crezca. ¿Por qué nos duele tanto cuando nos critican? Alguien habló mal de nosotros y ¿sabes qué? Bíblicamente hablando no hay remedio. Nos van a hablar mal de nosotros. Hablaron de Cristo, que era perfecto. ¿Cómo no van a hablar mal de nosotros? Y bueno, pero a veces nos duele tanto, ¿verdad? Vas a ver, ¿verdad? Vas a ver cuando me pueda yo, me las vas a pagar por andar diciendo cosas de mí. No, mi defensa es el Señor. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Claro que no debemos de estar en el lugar de peligro. Hay un peligro para ti, huye de ahí, ¿verdad? Pero no te pelees con la gente. No quieras defenderte en el sentido inútil de decir, ¿por qué me critican? ¿Por qué hablan mal de mí? Va a pasar. Mira, más vale que nos critiquen porque amamos a Dios con tal pasión que no entienden esa pasión que tenemos por Él. Que no nos critiquen por cosas vanas que no tienen caso, ¿verdad? Que no nos critiquen porque somos malos amigos, ¿verdad? Porque no sé, por tantas cosas. Que nos critiquen porque amamos a Dios con todo nuestro corazón. Hay etapas en un discipulado bíblico muy básicas, muy fáciles de, voy a decirlo así, de graficar, de poner una comparación, aunque no son fáciles en la práctica al llevar a cabo. Primer parte del proceso del discipulado bíblico: yo lo hago y tú me acompañas, ¿verdad? El discipulado bíblico no empieza delegando todavía, es enseñándole a alguien que Dios te permite enseñarle. El discipulado bíblico, si Dios te permite estar conviviendo con gente y sobre todo si tú mismo le llevaste a conocer del evangelio, tú lo haces y la persona aprende al estar ahí cerca. Suena lógico, ¿verdad? Que me acompañe. Y luego la segunda etapa, ahora sí le pido, yo lo hago, pero tú me ayudas. No solamente me acompañas, sino que te voy a delegar tareas para que podamos ir aprendiendo juntos, para que no sea solo yo haciéndolo. Tercera parte del discipulado: tú lo haces y yo te ayudo. Y es ahí donde en mi tierra dicen, donde la puerquita torció el rabo, ¿verdad? Porque mientras alguien lo hace y yo nomás acompaño, más o menos va bien, pero de repente te toca a ti hacerlo y yo te acompaño, te apoyo. Y ahí a veces no nos gusta o no le gusta al que está llevando el proceso, porque dice, oye, pero yo no estoy listo todavía. En la palabra vemos que así ocurrió. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Cuarta etapa del discipulado: tú lo haces e invitas a otros a que te acompañe. Y tal vez le agrego entre paréntesis, yo te voy a aplaudir desde acá diciendo, qué buen hijo espiritual está ahí, ¿verdad? Te voy a echar porras, estaré para apoyarte cuantas veces necesites, pero ahora el proceso lo tienes que hacer tú con otras personas. Tú tienes que empezar este proceso con gente, así como aprendiste de otros, ya aprendiste en este momento, pues enseña a otros acerca del reino de Dios. Miren, no todo es tan complicado como que tenemos que saber grandes profundidades en la palabra. La palabra de Dios es preciosa, es profunda, es hermosa. Necesitamos estudiarla de veras con toda nuestra dedicación. Pero lo que necesitamos también es la práctica de cómo anunciamos a Cristo. La tarea restante, por eso se llama así este mensaje, es que seamos ágiles, activos, que no solamente conozcamos, sino que lo demos a conocer. Más vale saber un poco y ponerlo en práctica, porque el día de hoy las estadísticas dicen que la gente que más evangeliza dentro del mundo del cristianismo son los nuevos en Cristo. Son más la gente que tiene poco, 2 años a lo máximo de ser cristianos, son los que más comparten del evangelio. Otros que tenemos tiempo, algunos como yo medio rinos o dinosaurios, ¿verdad? Al rato no le compartimos a nadie.
No, pues que le comparta a otro, ¿no? Yo ando bien ocupado aquí pensando en qué sigue, el futuro, el fin de los tiempos, qué va a pasar con aquello. Y ¿sabes qué? Tenemos que anunciar, no hay pretexto, hay que anunciar y hacernos responsable, porque Cristo se arriesgó con 12. Uno de ellos resultó ser diablo, así dice la palabra en un pasaje. ¿Cristo sabía que Judas se iba a voltear? Claro que sabía. Y sin embargo lo invitó a participar en todo, a ser parte de y todo. Había un movimiento que yo respeto, ¿verdad? Desde hace años. Ellos usaban mucho el 12, ¿verdad? Vamos a discipular a 12 como Cristo lo hizo, y creo que tiene muy buenos principios. Pero de repente salió un movimiento que dijo, ¿sabes qué? Nosotros vamos a discipular a 11. De una vez vamos a disminuir al Judas que pudiera llegar. Entonces, según ellos, era un proceso de selección tan pesado, así tan fuerte, que no iba a haber Judas en ese discipulado. No podemos. Los Judas no son contra nosotros, serían contra el Señor en todo caso. Tenemos que arriesgarnos. La gente nos va a conocer en nuestras mañas, ¿verdad? El humor. La gente, nos tenemos que arriesgar a ser vulnerables como Cristo lo fue. Llegaban varios con Cristo queriéndolo seguir, ¿verdad? Y Jesús les decía, esto es solamente para el que es digno del llamado. El Hijo del Hombre, como Cristo se decía, no tiene ni dónde recostar su cabeza. A veces tenía que dormir en el campo, donde fuera. Y así fue el entrenamiento, muy típico militar, diríamos, ¿verdad? Así bien fuerte para los discípulos de Cristo, porque tenían una tarea grande. Entonces, ¿en qué etapa estoy yo en el discipulado bíblico? ¿Quién me llevó a Cristo? ¿Dónde he ido aprendiendo? Y a lo mejor aquí la pregunta es, ¿puedo yo llevar a otros también como fui llevado? ¿Puedo yo hacer algo más de lo que estoy haciendo? ¿Puedo anunciar a Cristo de alguna manera? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero, y no voy a decir nombres porque hay derechos reservados, no tenemos ningún derecho reservado, pero los restaurantes de comida rápida más exitosos de Estados Unidos, los más exitosos son de gente que con una filosofía basada en la palabra de Dios decidió abrir su negocio. Uno de ellos, el más exitoso, lleva 12 años continuos de ser el primer lugar de crecimiento en Estados Unidos. Qué rico pollo. Resulta que cierran los domingos. ¿Sabes para qué? Para que la gente vaya a su iglesia. Yo sé que algunos no van a ir a la iglesia, ¿verdad? Pero ellos dicen, en cuanto esté en nosotros, el fundador de esta cadena dijo, para que la gente pueda ir a la iglesia, vamos a cerrar los domingos. ¿Cómo la ven? Le dijeron, ¿estás loco? ¿Vas a tronar? La gente cuando más busca la comida rápida es el fin de semana. Pues es el restaurante más exitoso en crecimiento anual, porque honran a Dios. Y otros negocios más, uno de hamburguesas también, que está bien rico, se me está antojando, porque va a haber un picnic al rato, ¿verdad? Y ese también, de repente levantas el vaso, dice Juan 3:16, u otros versículos. Honran a Dios. Alguna manera en que tú puedas anunciar a Cristo donde estés. Claro que no se te permite andar predicando en todos lados, sobre todo si estamos en el trabajo y tú en lugar de trabajar estás predicando de Cristo. Eso es fraude, porque te contrataron para que hicieras el trabajo. Pero también hay tiempos libres, ¿verdad? Tiempo donde puedes platicar o invitar después del trabajo en otro día a las personas y comparte de tu fe en Cristo Jesús. Bueno, dice en Mateo 25:23, Cristo dijo aquí, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras, mis amados, son las palabras que Cristo nos enseñó. Es la bienvenida al cielo para todos aquellos que cumplieron el mandato de Dios aquí en la tierra. Esa es la palabra que te va a decir Dios Padre. Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre poco, pero yo te pondré sobre mucho. La gracia preciosa, maravillosa de Dios. Vale la pena por esas palabras llegar a la presencia de Dios. Realmente hacer la voluntad de Dios no es fácil porque vamos contracorriente, pero te digo algo, el desobedecer a Dios trae una cruda moral espiritual horrible. La gente que desobedece a Dios e infracciona sus mandamientos no puede estar en paz. Puede tener todos los satisfactores que este mundo ofrece, pero no tener la paz completa, porque no hay paz fuera de Dios. Y eso tú y yo lo tenemos que anunciar a la gente.
anunciarlo y decirle, hay un proceso, pero Dios es bueno, ten paciencia, estamos aprendiendo todos. Dedicar tiempo a la gente. Vamos a ver esta última parte acerca de, en Lucas 10, cuando Jesús, dice aquí en Lucas 10, cuando Jesús designó a los 12 discípulos, lo primero que hizo, oró toda la noche anterior. Dice, esa noche estuvo orando Jesús, ¿verdad? Estuvo orando y al siguiente día nombró y escogió a sus 12 discípulos. La importancia de una vida de oración. Don Fermín García siempre lo dijo de esa manera: una noche velando en oración te quita muchas noches de insomnio. Y es cierto, ¿verdad? Necesitamos orar. Bien, aquí Cristo en su vida de oración y queriendo seguir la voluntad del Padre, después de que designó a los 12, también designó a otros más para que no solamente fueran los 12. Vamos a leer el pasaje, Lucas 10, versículo 1 al 3. Después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, de los cuales envió delante de sí de dos en dos a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Una pausa aquí, mis amados. Un equipo de avanzada, ¿verdad? 70 discípulos de los discípulos que también estaban aprendiendo cómo preparar el camino del Señor, de dos en dos. Bueno, vamos a continuar aquí. Y les decía, a la verdad, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Este pasaje que leemos muy seguido, de que dice Dios y Cristo está diciendo, pídanle al Señor de la cosecha, a Dios Padre, pídanle que envíe más obreros para levantar esa cosecha. Si no, se puede echar a perder. Si una cosecha no se levanta, si no hay suficientes agricultores levantando la cosecha, se puede echar a perder. Tenemos que orar para que haya más obreros, pero también para que tú y yo preparemos a gente para que pueda servir a Dios. ¿Sabes cuál es el discipulado, le voy a llamar básico, que tú puedes hacer con alguien? Aparte de que estás hablando acerca de Dios, invítalo a una reunión cristiana, invítalo a un grupo de oración, un estudio bíblico, invítalo a una convivencia cristiana, invítalo a la iglesia. Esto es un primer nivel de discipulado. Di, yo hago esto, acompáñame. Y luego dile, paso por ti. Y luego dile, te invito a comer o a cenar, depende de la hora, ¿verdad? Te invito a comer después de eso. Eso nunca falla. Si falla, si te dice, sí, ahí te alcanzo. ¿Dónde dijiste que era? 1339 East Palomar. Sí, cómo no. Ahorita le pido a Google que me lleve. Sabes que lo más seguro es que no lo va a hacer. Mucha gente hasta se le olvida, ¿verdad? Tú pasa por él, anímalo, tráetelo para aquí o a otro lugar donde sea conocimiento bíblico, ¿verdad? La convivencia del grupo del pueblo de Dios. Pero entonces, si lo invitas a comer después, mira, por el estómago muchos nos convertimos, ¿verdad? Qué sabroso es comer, y luego en la convivencia también del pueblo de Dios. Es riquísimo, invítalos. Vamos a ver algo más que dice aquí entonces. Aquí nos está diciendo Cristo los designó, los nombró a esos 70. Vamos a ver qué pasó más adelante. Parte de las instrucciones, versículo 8 al 9 de Lucas 10. Jesús dijo, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante, sanen a los enfermos que haya allí y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Les delegó poder, les delegó autoridad para llevar del mensaje de salvación a la gente que iban a encontrar en las ciudades. Casi no se habla de los 70, ¿verdad? Nos quedamos mucho hablando de los 12 y mira, de los 12 uno se fue mal, se pervirtió. Judas, mira nada más, pero Jesús tuvo no nomás 12, tuvo también a 70 que estaban aprendiendo de los 12. Con el tiempo sabemos en la historia de la iglesia cristiana, muchos de ellos, de esos 70, fueron líderes del pueblo de Dios, de la iglesia cristiana en muchas ciudades. Qué importante es aprender a discipular. Tengamos un corazón de siervos, ayudemos, bendigamos a la gente, pero también dejemos tareas, porque Jesús dejaba tarea, ¿verdad? No quieras explicarle todo a la gente, déjales tareas como Cristo lo hizo. Por último, vamos al último recuadro de hoy, vamos a leerlo juntos. Discipular a las personas para Cristo es nuestro privilegio y obligación.
Aprovechemos cada oportunidad que Dios nos da para lograrlo. Señor, danos sabiduría, danos gracia para poder llevar el mensaje y para involucrar a la gente, que ellos quieran servirte, conocerte y darte a conocer. Que esa sea nuestra petición. Múltiples oportunidades diarias nos da Dios. ¿A poco no convivimos con gente, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, gente que nos encontramos en el medio de transporte que utilizamos? En vez de decir, está nublado hoy, ¿verdad? En vez de decir cosas que, digo, yo no sé con qué vas a empezar una conversación, pero habla de algo más relevante. Decir algo como que qué bueno es Dios, ¿verdad? Que yo creo que estamos en un día hermoso. O sea, decir cosas buenas que glorifiquen a Dios. Por último, en primera de Pedro 5:10, siempre me ha impactado este pasaje, porque aquí el apóstol Pedro pudo, por el Espíritu Santo, bien captar lo que él quiere hacer, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a leerlo. Cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, fortalecerá y los establecerá. Dios nos restaura, nos afirma. Qué precioso es nuestro Dios. Así lo ha hecho a través de la historia, así lo hizo con sus seguidores y lo sigue haciendo. Y después de afirmarnos, ¿qué más hace? Nos fortalece y nos establece. Cuando tú estás establecido, mi amado, cuando tú y yo estamos establecidos en Cristo, sabemos quiénes somos en Él. Tenemos la seguridad de nuestra posición en Cristo, no porque la hayamos logrado en mérito propio, sino porque le creímos a Él. Y podremos decir, como lo dijeron Sadrach, Mesach y Abednego: no me rindo a tus dioses, mundo. Tú no harás que me arrodille ante ningún dios que tengas, este mundo en el que estamos. Solamente serviré y adoraré a Dios, el que me ha creado. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento. Cuando hablamos de evangelismo y discipulado, vienen a nuestra memoria muchas ideas y probablemente pensemos que estamos muy lejos de hacerlo, de poderlo lograr. Pero la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios también es viva y es verdad. Dice Dios muchas veces: pruébame, hijo, pon en práctica mis principios, mis leyes, mis mandamientos, y verás resultados. Yo creo que aquí hay parte del pueblo de Dios que ama al Señor con todo su corazón, y que también necesitamos ser avivados en nuestro fuego por anunciar a Cristo. Tenemos que ser avivados en nuestra pasión por darlo a conocer también. Aprovechar devocionales bíblicos, escrituras, predicaciones, música inclusive de alabanza, música cristiana que pueda bendecir a personas que tanto lo necesitan. Dedicar tiempo al enfermo, al que se duele, al que está sufriendo una pérdida. El pueblo de Dios, si nos fuera movilizado, si en un mes cumpliéramos viviendo cada día para anunciar quién es Cristo y en quién hemos creído, habría una cosecha como nunca en la historia. Porque el pueblo de Dios hemos sido muy lentos, porque nos ha faltado pasión para anunciar a Cristo. Debido a eso, Satanás ha logrado ganar mucho terreno, y mucha gente está apasionada, pero por una búsqueda en su ser, en su espíritu, por cosas que no convienen. Por eso mucha gente sigue el fetichismo, ocultismo y enseñanzas que van muy lejos de la palabra de Dios. Pero Dios nos creó y su Espíritu Santo está llamando, está preparando el camino para que tú y yo lleguemos a cosechar. Hagamos nuestra parte sabiendo que el Espíritu Santo va adelante. Él está convenciendo a la gente para el arrepentimiento, para buscar la salvación.
Una primera invitación en este día es ponernos a cuentas, como dice la palabra en Romanos 10, 8 al 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees que fue levantado por Dios de entre los muertos, serás salvo. Te invitamos a creer y a confesarlo en este día. Si estás en línea o viendo el video después, o estás aquí presencialmente, te invitamos a que recibas el regalo de Cristo Jesús. Recibas el regalo de la salvación que Dios da al que invoca su nombre. Vamos a hacer una oración para acompañarte. Los que lo hemos hecho antes, que somos la mayoría aquí, vamos a ayudarte repitiendo esta oración para que te sientas apoyado. Padre Celestial, hoy vengo a ti sin entender todo, pero creyendo que Cristo está vivo, arrepintiéndome de mi pecado, arrepintiéndome de vivir lejos de ti. Abro la puerta de mi corazón, confieso que Jesucristo es mi Salvador y mi Señor. Creo en Cristo Jesús, lo que hizo en la cruz del Calvario. Creo en su misericordia. Creo en lo que Él me otorga. Recibo de ti, Señor. Ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. Amén. Y la segunda invitación es: Señor, necesito más de ti. Dame fuerza, unción, valentía para anunciar a Cristo todos los días de mi vida, para atreverme a discipular a otros como enseña tu palabra, para llevar tu evangelio, tus buenas noticias a toda persona. Dile al Señor en este momento, si tú quieres más de Él: Señor, ayúdame, te necesito. Esa urgencia que hay en tu corazón para que más gente te conozca, ese clamor que muchos tienen que poner todavía en su vida porque no te han encontrado. Señor, que yo pueda tener eso mismo en mí, así como tú sientes por la gente, Señor, como tienes misericordia, que yo también tenga misericordia. Quiero ser un instrumento en tus manos para llevar tu palabra, para llevar tu esperanza, para llevar tus buenas noticias y que te conozcan a ti, Señor. Amén. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán y nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas,
porque conmigo ahí estarás. Te exaltamos, te damos honor, te damos gloria, te damos honra. Un segundo más, continúa diciéndole palabras de agradecimiento al Señor. Dile gracias, gracias Rey, gracias Espíritu Santo por tu presencia, por levantarme en tu fuerza, por renovarme. Gracias por ese fuego que pones en mi corazón, ese ánimo que me levanta para volar a mayores alturas, creyéndote a ti, Señor, creyendo tu palabra. Gracias, gracias. Exaltamos tu nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias, Padre, te exaltamos, te honramos y te glorificamos. Gracias, gracias. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Es bueno. Y voltea con el que está a un lado y dile: Dios es bueno. Dios es bueno, no hay duda de ello. Pues queremos recordarte el día de hoy que tenemos esta invitación para vernos en Mission Bay. Será un gusto que todos podamos andar por ahí, nos acompañes, celebremos también los bautismos el día de hoy y tengamos también adicionalmente un tiempo de picnic familiar. Así que pues están todos cordialmente invitados a vernos ahí a las 2 de la tarde. Mayores informes aquí lo pueden adquirir con alguno de los anfitriones o también en la mesa de información. Y bueno, pues damos gracias al Señor porque podemos traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, glorificar al Señor a través de todo aquello que Él pone en nuestra mano. Y vamos a decirle una vez más: gracias, Señor. Padre, ponemos delante de ti cada diezmo, cada ofrenda, todo recurso, toda área en nuestra vida, toda empresa, toda compañía, todo trabajo, labor de nuestras manos, escuela, colegio, universidad, todas las áreas de nuestra vida. Te proclamamos a ti, el Rey, el Señor, el dueño en todas las áreas de nuestra vida. Te honramos, te adoramos. Es un privilegio, Señor, unirnos a la labor que tú tienes en esta tierra, el unirnos como iglesia y avanzar. Así que te glorificamos y te honramos. Amén. Amén. Pues recuerden que podemos hacerlo por diferentes plataformas virtuales, nuestros diezmos, ofrendas, Zelle, PayPal, Venmo, ¿verdad? Aquí en presencial, llamada telefónica, enviando a P.O. Box de la iglesia. Todas las diferentes maneras lo podemos hacer. Dios te bendiga grandemente y recuerda que el próximo domingo tenemos un curso de un solo día, oración e intercesión efectiva a las 8:15 de la mañana aquí por el pasillo en el salón al fondo. Así que todavía hay tiempo para inscribirse con anticipación. Será un gusto que puedas acompañarnos y ser parte de lo que vamos a aprender juntos en ese día, próximo domingo a las 8:15 a.m. Pues bueno, vamos a exaltar de nuevo el nombre del Señor a través de adorarle con este canto con el que vamos a cerrar. Y vamos a dar otro aplauso al Señor, claro que sí, vamos a honrar el nombre del Señor. Iglesia en línea, te mandamos un gran abrazo. Les amamos, iglesia, y nos vemos pronto. Dios les bendiga. Nada te detendrá, eterno
Que tengas un excelente día. Nos vemos más tarde.